Han pasado casi 80 años desde el primer decreto de Ciro. El templo está de pie, pero Jerusalén sigue siendo una ciudad enferma. Sus muros continúan derribados, sus puertas siguen siendo montones de ceniza, su población es escasa, vulnerable, mezclada con los pueblos vecinos, hasta el punto en que la identidad del pueblo del pacto ha comenzado a disolverse como sal en agua. Y en Babilonia, porque muchos judíos nunca regresaron, eligieron quedarse en la tierra del exilio, construyeron vidas allí, prosperaron allí. Hay un hombre que lleva décadas estudiando algo que su pueblo ha casi olvidado: la ley de Dios, la Torá, el texto que define quiénes son, por qué existen, a qué están llamados. Su nombre es Esdras, y en el año 458 a.C., bajo el reinado del rey persa Artajerjes I, este hombre, escriba, sacerdote, estudioso de la palabra, recibe un llamado que ninguna carrera académica podría haberlo preparado para recibir. Esdras 7, versículo 6, lo describe con una economía de palabras que es en sí misma un retrato. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. 3 frases, 3 verdades. Era escriba, no era general, no era político, no era constructor de muros, era un hombre de libros, era diligente en la ley. La palabra hebrea utilizada aquí, mahir, significa más que simplemente competente. Significa hábil, experto, veloz, un maestro de su arte, y la mano del Señor estaba sobre él. Esa frase, la mano del Señor estaba sobre él, aparece 7 veces en el libro de Esdras. No es un adorno literario, es la clave interpretativa de toda la narración. Lo que Esdras logró no se explica por su talento, su educación o sus contactos en la corte persa. Se explica por esa mano. Pero antes de hablar del viaje y de la misión de Esdras, debemos detenernos en algo que el texto nos ofrece como un regalo inesperado: la carta de Artajerjes I a Esdras. Esta carta, registrada en Esdras 7:12 al 26, en el idioma original arameo del documento imperial, es uno de los textos más extraordinarios del Antiguo Testamento, por una razón sencilla y poderosa. Fue escrita por un rey persa pagano, y en ella, ese rey pagano autoriza a Esdras a enseñar la ley del Dios de Israel en toda la provincia de Abarnajara, desde el Éufrates hasta Egipto, con fondos del tesoro imperial, con autoridad para nombrar jueces, con poder para imponer la ley de Dios como ley civil en la provincia. Artajerjes escribió, y esto es textual, Esdras 7:23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de caer la ira sobre el reino del rey y de sus hijos? Un rey persa tenía miedo de provocar la ira del Dios de Israel, no porque fuera un converso, no porque hubiera tenido una visión, sino porque su cosmovisión, esa visión persa del orden moral del universo, del equilibrio entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, le decía que era peligroso y profundamente imprudente ignorar a cualquier Dios que hubiera demostrado ser poderoso, y el Dios de Israel había demostrado ser extraordinariamente poderoso, lo que hizo a Egipto, lo que hizo a Babilonia. Artajerjes no quería que le pasara lo mismo a su reino, y Dios, que puede usar la prudencia política de un monarca persa tan fácilmente como puede usar la fe encendida de un profeta, usó exactamente eso. Esdras leyó esa carta, y su respuesta fue inmediata. Esdras 7:27 y 28. Aquí el texto cambia de la tercera a la primera persona. Esdras deja de ser narrado y comienza a narrar él mismo. Es un momento literario de una intimidad impresionante. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y luego, una de las confesiones más honestas y más valientes de toda la Escritura.
Y yo, fortalecido por la mano del Señor mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Fortalecido, no seguro, no tranquilo, no sin dudas, fortalecido. La fuerza que necesitamos para los grandes llamados no es la ausencia de vulnerabilidad, es la presencia de la mano de Dios sobre nuestra vulnerabilidad. El viaje de Esdras desde Babilonia a Jerusalén duró exactamente 4 meses. 4 meses de desierto, de calor, de polvo, de ríos que cruzar, de noches bajo las estrellas. Y Esdras tomó una decisión antes de partir que lo hace, en opinión de este narrador, uno de los personajes más extraordinariamente valientes de toda la Biblia. Esdras 8:22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras había hablado tan bien de la protección de Dios ante el rey persa que sintió que sería una contradicción pedir una escolta militar. Había proclamado que Dios protege a los que lo buscan. ¿Cómo podía ahora pedir soldados para hacer el trabajo de Dios? Así que no los pidió. Cruzó el desierto, con más de 1.500 personas, hombres, mujeres, niños, y tesoros de plata, oro y bronce, con un valor equivalente al presupuesto de una pequeña ciudad, sin escolta, con la mano de Dios. Y llegó, cada uno de ellos, sin perder ni una pieza de los tesoros, sin perder una sola vida. Esdras 8:31. La mano de nuestro Dios estuvo sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del que nos acechaba en el camino. Pero la llegada de Esdras a Jerusalén no fue una celebración serena. Lo que encontró al llegar lo devastó, y lo que hizo con esa devastación nos enseña más sobre el liderazgo espiritual que 1000 libros de gestión. Los líderes de Jerusalén vinieron a él con un informe. Esdras 9, 1 y 2. El pueblo de Israel, incluyendo sacerdotes y levitas, se había mezclado con los pueblos de la tierra. Se habían casado con mujeres de las naciones vecinas, contrariamente a la ley de Moisés. Y los peores infractores no eran los ignorantes ni los marginados, eran los líderes, los nobles, los jefes. Ellos habían sido los primeros en transgredir. ¿Cuál fue la reacción de Esdras? No pronunció un discurso, no redactó un decreto, no convocó una asamblea. Esdras 9, 3 y 4. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Y yo estuve sentado angustiado hasta el sacrificio de la tarde. Se sentó en el suelo, con la ropa rasgada, con el cabello arrancado, durante horas. Esdras era escriba, era sacerdote, era el representante oficial del rey persa más poderoso de la tierra. Y se sentó en el suelo, roto, ante el fracaso de su pueblo. Y entonces se hizo algo más. Oró. La oración de Esdras en el capítulo 9 es uno de los textos de intercesión más poderosos de toda la Escritura. No ruega desde la distancia. No ora como alguien externo que juzga a los transgresores. Ora en primera persona del plural. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Nuestras, no las de ellos, nuestras. El líder que intercede se identifica con el pecado del pueblo que lidera, no para excusar el pecado, sino porque sabe que la única forma de cargar con el peso de una comunidad es hacerlo propio. La oración de Esdras hizo lo que ningún decreto habría podido hacer. Movió al pueblo. Esdras 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y un hombre llamado Secanías habló por la multitud. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. El avivamiento, porque eso es lo que fue, no comenzó con una campaña evangelística. Comenzó con un solo hombre sentado en el suelo, roto, durante horas.
A veces el liderazgo espiritual más poderoso no es el que proclama desde las alturas, es el que llora en el polvo y deja que las lágrimas hagan lo que las palabras no pueden. El pueblo fue reformado, la ley fue restaurada, pero Jerusalén seguía siendo una ciudad abierta, sin muros, sin puertas. Una ciudad sin defensa es una ciudad sin futuro. Y en la corte de Artajerjes, a más de 1000 kilómetros de distancia, un hombre estaba, Ambias o Maginea, punto de recibir una noticia que lo haría caer de rodillas. Y ese hombre era el copero del rey, Nehemías. Su nombre en hebreo significa «El Señor consuela». Su cargo era copero del rey, en persa, shaké, una posición que los historiadores modernos han tardado en valorar correctamente, pero que en el mundo antiguo era una de las más cercanas y confidenciales de toda la corte. El copero del rey no era un sirviente cualquiera, era el guardián de la vida del rey, en una corte donde el envenenamiento era una amenaza real y constante. El copero era el hombre que probaba cada copa antes de presentarla al monarca. Era el hombre que dormía más cerca de la cámara real. Era el hombre en quien el rey depositaba una confianza que ningún general podía comprar con victorias militares. Nehemías había llegado a esa posición no por nepotismo ni por casualidad. Había llegado por carácter, por inteligencia, por una lealtad demostrada año tras año en los pasillos del palacio más poderoso de la tierra. Nehemías 1 al 3, el mes de Kislev, el año 20 del reinado de Artajerjes, aproximadamente el año 446 a.C. Un hombre llamado Hanani, hermano de Nehemías según algunos intérpretes, llegó de Judá con un grupo de judíos, y Nehemías les preguntó por su pueblo, por su ciudad. La respuesta que recibió fue un martillo sobre el corazón. El remanente, los que quedaron de la cautividad, están en la provincia en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro derribado, las puertas quemadas, no era una noticia nueva. Hacía décadas que Jerusalén estaba así, pero a veces la verdad de algo que ya sabemos llega de repente a un nivel más profundo. Pasa del conocimiento intelectual al conocimiento que duele, y Nehemías fue atravesado por esa verdad. Nehemías 1:4, uno de los versículos más sencillos y más poderosos de todo el libro. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías no corrió al rey, no elaboró un plan de acción, no convocó una reunión de estrategia. Lloró, ayunó, oró durante días, y la oración que pronunció, registrada en los versículos 5 al 11 del capítulo 1, es una obra maestra de la intercesión bíblica. Comienza con la adoración, reconoce quién es Dios antes de presentar ninguna petición, continúa con la confesión, se identifica con el pecado de su pueblo, incluyendo el de sus propios padres, prosigue con el recurso al pacto, le recuerda a Dios sus propias promesas, porque la oración audaz no teme sostener en alto la palabra de Dios ante Dios mismo, y termina con una petición específica y valiente. Te ruego, oh Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos que desean reverenciarte, y concede hoy éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, el rey. Nehemías ya sabía lo que iba a hacer, solo necesitaba el momento. El momento llegó 4 meses después, el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes. Nehemías estaba realizando sus funciones habituales. Tomó el vino, lo sirvió, lo presentó al rey, pero ese día algo era diferente en su rostro, y el rey lo notó. Nehemías 2:2. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Noten la precisión psicológica del rey. No estás enfermo, es quebranto de corazón. Artajerjes conocía a su copero, conocía la diferencia entre enfermedad física y dolor del alma, y preguntó, Nehemías 2:2. Entonces temí en gran manera. Repasemos lo que significa tener miedo en ese contexto.
Nehemías estaba en presencia de Artajerjes I, el hombre que controlaba el destino de 50 millones de personas, el hombre cuya palabra podía dar vida o quitarla con la misma indiferencia administrativa con que un escriba borra una línea en un papiro. Mostrar tristeza en presencia del rey podía interpretarse como una crítica implícita al orden imperial, como deslealtad, como conspiración. Y sin embargo Nehemías habló: «Viva el rey para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego?» Apeló a lo más universal de la experiencia humana. Los sepulcros de sus padres, no la política, no la teología, no la geopolítica, la tumba de su padre. Ningún hombre en el mundo antiguo, y Artajerjes era un hombre antes de ser un rey, podía ignorar esa apelación. El rey Artajerjes preguntó entonces: «¿Qué cosa pides?» Y Nehemías, el hombre que había estado orando por meses, el hombre que había llorado y ayunado y buscado el rostro de Dios durante 4 meses, en ese momento hizo algo que define su carácter mejor que cualquier otra cosa que registra el libro. Oró, no en voz alta, no como un ritual público. Oró en silencio, en el espacio de un segundo, antes de abrir la boca para responder al rey. Nehemías 2:4. Entonces oré al Dios de los cielos. Una oración de un segundo. Una consulta instantánea con el cielo antes de hablar con el más poderoso hombre de la tierra. Y luego habló. Lo que pidió Nehemías en esa respuesta es un modelo de petición preparada y específica. No dijo simplemente: «Déjame ir a Jerusalén». Pidió tiempo concreto para el viaje. Pidió cartas para los gobernadores de las provincias que tendría que atravesar, garantizando su seguridad. Pidió una carta para Asaf, el guardabosques del rey, autorizando madera para las puertas de la ciudad, para la ciudadela del templo y para su propia casa. Había pensado en todo, había calculado todo. 4 meses de oración no habían sido 4 meses de pasividad, habían sido 4 meses de planificación ferviente, de preparación meticulosa, de convertir la visión en un proyecto concreto mientras se esperaba el momento de presentarlo. La oración y la planificación no son opuestas. En Nehemías son exactamente la misma cosa. Artajerjes concedió todo. Nehemías 2:8. Y me concedió el rey, según la benevolente mano de mi Dios sobre mí. De nuevo, la mano de Dios. Y así Nehemías llegó a Jerusalén. Pero antes de anunciar nada a nadie, hizo algo que revela su estrategia de liderazgo de manera elocuente. Durante 3 noches, salió en secreto a inspeccionar los muros. Solo él y unos pocos hombres. De noche, sin decirle a nadie lo que estaba haciendo. Nehemías 2:12. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Un líder que habla antes de entender el problema crea confusión. Un líder que entiende el problema antes de hablar crea visión. Nehemías inspeccionó los muros destruidos. Los recorrió en la oscuridad a lomo de mula, viendo con sus propios ojos lo que el informe de Hanani le había descrito con palabras. Y cuando había visto suficiente, convocó a los líderes. Nehemías 2:17 y 18. El discurso que lanzó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces les dije: «Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio». Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: «Levantémonos y edifiquemos», y esforzaron sus manos para bien. «Levantémonos y edifiquemos». 4 palabras, una de las respuestas colectivas más poderosas que registra la Biblia. No hubo debate interminable, no hubo comités de estudio, no hubo análisis de riesgo durante meses. Alguien con la autoridad del cielo y la credencial del rey llegó con una visión clara y una fe genuina, y el pueblo dijo: «Sí, levantémonos y edifiquemos». La oposición llegó inmediatamente, como siempre llega cuando se hace algo que importa. Sanbalat el horonita, Tobías el amonita,
Gesem el árabe, 3 figuras que encarnan los diferentes tipos de resistencia que enfrenta cualquier obra de Dios. Sanbalat representaba la burla política, el desprecio público, el intento de desacreditar la obra antes de que comenzara. Nehemías 2:19. Se burlaron de nosotros y nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? La respuesta de Nehemías fue directa como un martillo. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. No explicó, no se defendió con argumentos extensos. Declaró: hay momentos en que la mejor respuesta a la burla no es el debate, es la acción. El capítulo 3 de Nehemías es uno de los textos más peculiares y más subestimados del Antiguo Testamento. Es una lista de quién construyó qué sección de qué muro. Parece árida, parece burocrática, pero léela de nuevo. Hay sacerdotes construyendo muros, perfumistas construyendo muros, comerciantes construyendo muros, mujeres construyendo muros. El capítulo 3, versículo 12, menciona específicamente a Salum, que reconstruyó su sección él y sus hijas. Sus hijas, en el siglo V a.C., en una cultura mediterránea antigua, las hijas de Salum estaban en los andamios, cargando piedra, mezclando argamasa, construyendo los muros de Jerusalén, y Dios lo registró. Dios consideró que ese detalle merecía ser parte de la escritura eterna, porque para Dios nadie es un extra en la historia de la reconstrucción. Todos cuentan, todos construyen, pero la oposición escaló. Cuando la burla no detuvo la obra, Sanbalat y sus aliados escalaron a la amenaza directa, Nehemías 4:8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ejércitos reales, amenazas reales, y la respuesta de Nehemías fue, una vez más, extraordinariamente equilibrada. Primero oró, Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios, luego actuó, el mismo versículo, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oración y vigilancia, fe y responsabilidad, el mismo principio que había guiado su petición al rey, el mismo principio que guía toda su vida. Nehemías dividió a su pueblo en 2 grupos. La mitad construía, la mitad vigilaba, con espadas, escudos, arcos y corazas, y entonces añadió la imagen más memorable de todo el libro. Nehemías 4:17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Una mano con el martillo, una mano con la espada. Construir y defender simultáneamente, avanzar y proteger al mismo tiempo. No puedes construir si no estás dispuesto a defender lo que construyes. Y no puedes defender lo que no estás construyendo. 52 días. Eso fue todo. El muro de Jerusalén, que había permanecido derribado durante 140 años, desde el 586 hasta el 444 a.C., fue reconstruido en 52 días. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y la reacción de los enemigos fue algo que la Biblia registra con una satisfacción que no intenta disimular. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Los que más resistieron la reconstrucción fueron los primeros en reconocer, cuando fue terminada, que ningún poder meramente humano podría haberla completado en 52 días. La velocidad de la obra fue en sí misma un testimonio. Jerusalén tenía muros, Jerusalén tenía puertas, Jerusalén tenía una vez más la forma de una ciudad, pero Nehemías sabía que los muros físicos son el símbolo de algo más profundo. Una ciudad necesita muros de piedra para existir, pero necesita muros espirituales para sobrevivir. Y así, en el capítulo 8 de Nehemías, ocurre uno de los momentos más importantes de la historia del pueblo de Dios.
Esdras, el escriba, el sacerdote, el hombre de la palabra, abrió el libro de la ley de Moisés y leyó, y toda la asamblea, hombres, mujeres y los niños que podían entender, escucharon, desde el amanecer hasta el mediodía, durante horas, la palabra de Dios siendo proclamada en la ciudad que había sido reconstruida para honrar a Dios. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No solo leían, explicaban, contextualizaban, hacían que el texto antiguo viviera en el presente de la gente. Y el pueblo lloró, porque cuando la palabra de Dios llega a un corazón que estaba seco y vacío, lo primero que hace es abrir lo que estaba cerrado. Pero Nehemías y Esdras dijeron algo sorprendente a la multitud que lloraba. Versículo 10. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. La tristeza tiene su lugar y su tiempo, pero hay un momento en que el peso del pasado debe ser entregado para que la fuerza del presente pueda ser recibida. El gozo del Señor, no la euforia superficial, sino la alegría profunda que nace de saber quién eres y a quién perteneces. Esa es la fortaleza más indestructible que ningún muro de piedra puede igualar. Ciro, Cambises, Darío, Jerjes, Artajerjes, 5 grandes reyes del imperio persa, 5 hombres que, sin saberlo del todo, sin entenderlo completamente, fueron instrumentos en las manos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el periodo persa en la historia bíblica es más extenso y más rico de lo que el libro de Esdras y Nehemías pueden capturar por sí solos, porque en esos mismos años, en esa misma corte persa, se desarrolló otra historia que la Biblia registra con el nombre de la mujer más valiente de todo el período, Esther. El libro de Esther es, en un sentido, el reverso perfecto del libro de Esdras. Esdras nos muestra a los judíos que regresaron a Palestina. Esther nos muestra a los judíos que se quedaron en el imperio persa, y en esa diáspora, esa dispersión que comenzó con el exilio babilónico y continuó bajo los persas. El pueblo de Dios también necesitó protección, también enfrentó amenazas existenciales, también experimentó la providencia de un Dios que no necesita ser mencionado por nombre para estar presente en cada página de la historia, porque el libro de Esther es famoso por algo único. Es uno de los 2 únicos libros de toda la Biblia en que el nombre de Dios no aparece explícitamente ni una sola vez, y sin embargo, su presencia llena cada versículo. Está en el sueño del rey que no puede dormir y pide que le lean los archivos reales, descubriendo exactamente en ese momento el servicio olvidado de Mardoqueo. Está en el ayuno de 3 días de Esther, antes de acercarse al rey. Está en la inversión perfecta del destino, cuando la horca que Amán construyó para Mardoqueo se convierte en la horca de Amán. El libro de Esther no habla de Dios porque no necesita hacerlo. Su firma está en los detalles, en las coincidencias que acumuladas dejan de ser coincidencias, en el momento exacto en que la pieza correcta cae en el lugar correcto. El período persa en la historia bíblica es también el período en que el profeta Daniel vivió bajo el reinado de Darío el Medo y posiblemente bajo los primeros años de Ciro, el hombre que sobrevivió el foso de los leones, el hombre que interpretó los sueños de Nabucodonosor y el mensaje en la pared del banquete de Belsasar, el hombre que, en sus visiones proféticas del capítulo 8, describió la sucesión de imperios con una precisión que los historiadores modernos aún encuentran impresionante. La transición del imperio medo-persa al imperio griego de Alejandro Magno, simbolizada por el carnero y el macho cabrío, y el hombre que, en el capítulo 9, oró con tanta intensidad por Jerusalén que un ángel fue enviado a interrumpirlo con una revelación profética sobre los tiempos. Daniel, Esther, Esdras, Nehemías, 4 vidas, 4 historias, un mismo periodo histórico, un mismo imperio persa como escenario y un mismo hilo invisible que los une a todos,
la providencia de Dios tejiendo su propósito en los años más oscuros del pueblo que Él ha elegido. Pero los imperios no duran para siempre. En el año 330 a.C., exactamente 200 años después del primer decreto de Ciro, el imperio persa cayó, no ante una rebelión de sus súbditos, no ante una conspiración interna, ante un joven macedonio de 26 años que había cruzado el Helesponto con 35.000 soldados y la ambición de conquistar el mundo. Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande. En la batalla de Gaugamela, el último gran rey persa, Darío III, fue derrotado. Persépolis fue saqueada e incendiada. El imperio que había durado 200 años se desvaneció en menos de 3. Los persas desaparecieron como potencia dominante, pero lo que habían hecho para el pueblo de Israel, eso no desapareció. Eso era permanente. Persépolis ardió, pero Jerusalén seguía de pie. El templo seguía de pie. La ley seguía siendo leída. El pueblo seguía siendo pueblo. Ese es el legado del imperio persa en la historia bíblica. No la conquista, no el terror, no la destrucción, la restauración, la liberación. El decreto que dijo, pueden ir a casa. Hay una pregunta que flota sobre todo lo que hemos narrado hoy. Una pregunta que, si la hacemos honestamente, nos lleva a un lugar que va más allá de la historia, más allá de la arqueología, más allá de los decretos imperiales y los cilindros de barro. La pregunta es esta: ¿por qué? ¿Importa todo esto hoy? ¿Qué tiene que ver Ciro con mi vida en el siglo XXI? ¿Qué tiene que ver Artajerjes con mi trabajo, con mis miedos, con mis muros derribados? ¿Qué tiene que ver Nehemías con las ciudades y las comunidades y las familias que también necesitan ser reconstruidas hoy? Eso es lo que vamos a responder ahora, en la conclusión de este capítulo de nuestra historia. En el año 1879, un arqueólogo británico excavando las ruinas de Babilonia sacó de la tierra un cilindro de barro cocido que había permanecido enterrado durante 25 siglos. Un cilindro con 45 líneas de texto cuneiforme. El cilindro de Ciro. Hoy ese objeto reposa en una vitrina del Museo Británico de Londres. Y sobre su superficie, sobre ese barro ordinario cocido hace 2500 años, están grabadas las palabras de un rey que no conocía al Dios de la Biblia. Un rey que, sin saberlo, estaba siendo el instrumento de una voluntad más alta que la suya. Un rey cuyo nombre había sido pronunciado más de un siglo antes de su nacimiento por un profeta en Jerusalén. Ese cilindro es una de las evidencias arqueológicas más poderosas de que la historia que narra la Biblia no es mitología, es historia. La historia del imperio persa y del pueblo de Israel nos enseña 5 verdades que trascienden el siglo V antes de Cristo y hablan directamente a nuestros días. La primera verdad: Dios no está limitado a los que ya lo conocen para cumplir sus propósitos. Ciro no conocía al Dios de Israel, y sin embargo el Dios de Israel lo llamó por nombre, lo usó con precisión, lo equipó con exactamente lo que necesitaba para hacer exactamente lo que estaba destinado a hacer. ¿Quién en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, podría ser un instrumento de propósitos más altos que los que imaginas? ¿Quién podría ser el Ciro de tu historia? La soberanía de Dios no tiene muros étnicos, ni religiosos, ni políticos. Tiene exactamente los alcances que necesita tener. La segunda verdad: los exilios tienen un límite. 70 años, ni uno más. El número que Jeremías pronunció fue el número que se cumplió. Estás en un exilio. Estás en un periodo de tu vida que parece interminable, que parece no tener salida, que parece que el muro nunca se va a levantar y las puertas nunca van a volver a tener madera. La historia del pueblo de Israel en Babilonia dice esto: los exilios tienen nombre, los exilios tienen duración y los exilios tienen final. El Dios que fijó 70 años para la cautividad de Israel conoce el número exacto de los tuyos. No es una promesa de que el fin llegará mañana, es la promesa de que el fin llegará, y llegará con un decreto. La tercera verdad:
La reconstrucción siempre comienza con un altar antes que con un muro. Los que regresaron de Babilonia construyeron el altar antes que cualquier otra cosa, antes de sus propias casas, antes de los muros de defensa. El altar primero, la adoración antes que la seguridad, Dios antes que la comodidad. Esa secuencia de prioridades que Ageo tuvo que recordarle al pueblo cuando la invirtieron, sigue siendo la clave de cualquier restauración genuina, tanto personal como comunitaria. No se puede reconstruir a las personas desde afuera hacia adentro. La reconstrucción siempre va de adentro hacia afuera, del altar al muro, del corazón a la ciudad. La cuarta verdad, la oración y la planificación, no son opuestas, son la misma cosa vista desde ángulos diferentes. Nehemías oró 4 meses, y en esos 4 meses también calculó, planificó, preparó. La oración genuina nunca es pasiva. La oración genuina es la conversación más productiva que un ser humano puede tener, porque ocurre con el único ser que conoce el futuro tanto como el presente y el pasado. Y luego, cuando el momento llegó, Nehemías habló al rey con claridad, con especificidad, con preparación total, y cuando comenzó la obra, trabajó con una mano en el martillo y una en la espada, construyendo y defendiendo simultáneamente. Esa imagen, una mano con el martillo, una con la espada, es quizás la más honesta descripción del trabajo de fe que existe, porque la vida real raramente te permite construir en paz sin defender lo que construyes, y raramente te permite defender sin seguir construyendo. Las dos cosas, al mismo tiempo, siempre. La quinta y última verdad, y es la más importante de todas. Los imperios pasan. La palabra de Dios permanece. Asiria, desaparecida. Babilonia, desaparecida. Persia, desaparecida. Grecia de Alejandro, desaparecida. Roma, desaparecida. Y el pueblo del libro, el pueblo del pacto, el pueblo que fue esclavizado, deportado, dispersado, amenazado de exterminio en cada generación, sigue aquí. Sigue leyendo el mismo texto que Esdras leyó en voz alta en la plaza de Jerusalén en el año 444 a.C. Sigue cantando los mismos salmos que colgaron de los sauces junto a los ríos de Babilonia. Sigue celebrando las mismas fiestas que celebraron bajo el cielo abierto cuando el templo aún no tenía techo. Los imperios pasan, la palabra permanece. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hoy, en pueblos de la Biblia, hemos viajado más de 2500 años en el tiempo. Hemos caminado por los corredores dorados de Persépolis. Hemos llorado junto a los ríos de Babilonia. Hemos visto a Ciro extender su mano y pronunciar las palabras que 50 años de oraciones habían estado esperando. Hemos cargado piedras con Zorobabel. Hemos llorado con Esdras en el polvo del atrio del templo. Hemos levantado la espada con Nehemías mientras la otra mano ponía argamasa. Y hemos visto cómo el imperio más poderoso de la tierra antigua, sin saberlo del todo, sin entenderlo completamente, cumplió el propósito eterno del Dios de Abraham. ¿Ciro conocía al Dios de Israel? Quizás no completamente. ¿Artajerjes entendía el pacto abrahámico? Probablemente no. ¿Darío comprendía la teología del templo de Salomón? Es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es esto. El Dios que creó el universo con su palabra no necesita que sus instrumentos lo comprendan completamente para usarlos perfectamente. Solo necesita que estén dispuestos. O a veces, como en el caso de Ciro, ni siquiera eso. Solo necesita que él mismo esté dispuesto. Y él siempre lo está. Eso es lo que nos dice la historia del imperio persa. Eso es lo que nos dicen Esdras y Nehemías. Eso es lo que nos susurra el cilindro de Ciro desde su vitrina en Londres. Dios estaba aquí. Dios estuvo siempre aquí. Y seguirá estando aquí. Cuando todos los imperios hayan pasado, cuando todos los cilindros de barro hayan sido excavados y catalogados y expuestos, cuando la última página de todos los libros de historia haya sido escrita, Él seguirá aquí, y su palabra seguirá siendo la misma. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Ciro, rey de Persia, instrumento de Dios, año 538 a.C. Porque el Señor siempre tiene un Ciro, siempre tiene un decreto, siempre tiene un camino de regreso a casa, para su pueblo, para ti.